A ver, hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, relatos sobre fe y supervivencia que, francamente, desafían toda lógica, ¿no? Bueno, pues la historia de los cristianos en Japón es una de esas sagas. Estamos hablando de un viaje de 400 años que tiene de todo: crecimiento, una persecución brutal y, sobre todo, un secreto increíblemente bien guardado. Y esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? Para empezar a entenderlo, no vamos a arrancar desde el principio. No. Vamos a empezar con una revelación, una que dejó al mundo entero con la boca abierta. Para esto, viajemos a Nagasaki. Estamos en el año 1865. Imaginen por un momento la escena. Este sacerdote francés, Bernard Petitjean, recién llegado y de repente, un grupo de aldeanos se le acerca para revelarle un secreto guardado por siglos. Pero la cosa no termina ahí. De pronto, 10.000 de estos cristianos ocultos, o Kakure Kirishitan, emergen, literalmente de las sombras. ¿Y su pregunta? Tan simple, tan directa: ¿podemos asistir a misa? Habían mantenido la fe por generaciones, sin sacerdotes, sin iglesias, sin nada. Ok, esto es impactante, pero nos deja con la duda. ¿Cómo es que llegaron a esconderse? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, unos 300 años, justo al momento en que esta increíble historia comenzó. Pensemos en el contexto. Cuando el misionero jesuita San Francisco Javier llega en 1549, Japón está en pleno periodo Sengoku. Esto era básicamente una guerra civil constante. El país no estaba unificado para nada. Estaba dividido entre estos señores feudales, los daimyo, que competían sin parar por el poder. Los jesuitas fueron muy inteligentes. Su estrategia, liderada por Alessandro Valignano, fue la inculturación. ¿Qué significa esto? En vez de llegar e imponer sus costumbres europeas, decidieron adaptarse a la cultura y al idioma japonés. A esto le sumamos que los daimyo estaban muy interesados en comerciar con los portugueses y sus barcos negros, los Kurofune. Y bueno, la combinación fue perfecta para que el cristianismo empezara a florecer. Y cuando digo florecer, me quedo corto. El crecimiento fue explosivo. En solo unas décadas, la comunidad cristiana ya superaba las 300.000 personas, y su epicentro, su corazón vibrante, era la ciudad costera de Nagasaki. Pero, como suele pasar, las cosas buenas no duran para siempre. A medida que Japón se encaminaba hacia la unificación, esa tolerancia inicial empezó a convertirse en un miedo profundo. Miren este cambio tan drástico. Por un lado, Oda Nobunaga fue un estratega. Vio a los cristianos como una herramienta política muy útil para debilitar a los monasterios budistas, que eran muy poderosos, y de paso fomentar el comercio. Pero su sucesor, Toyotomi Hideyoshi, él los vio como una amenaza directa, una amenaza para el Japón unificado que él quería construir. Y el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso, llegó en 1596. Un galeón español naufraga, y su piloto, quizás para dárselas de importante, se jacta de que los misioneros eran solo la avanzada, el primer paso para una conquista militar. Ese comentario llegó a oídos de las autoridades y confirmó los peores temores de Hideyoshi: se acabó la tolerancia. Lo que vino después fue, sin exagerar, uno de los periodos de persecución religiosa más brutales y largos de la historia. En este nuevo contexto, el concepto de martirio, de ser un mártir, un testigo, hasta las últimas consecuencias, se convirtió en el pilar central de la identidad de los cristianos japoneses. Los cristianos japoneses iban a vivir los 3 tipos de martirio, pero fue el martirio rojo, el de sufrir la muerte por su fe, el que se volvería tristemente famoso en la historia de Japón. Y la escalada fue metódica, sistemática. Primero, un edicto para expulsar a los misioneros. Luego, crucifixiones públicas como la de los 26 mártires para que sirviera de advertencia. Después, la prohibición total y absoluta del cristianismo. Y finalmente, el aislamiento completo del país con la política de Sakoku. Japón le cerró la puerta al mundo por más de 200 años. Las autoridades crearon métodos de una crueldad increíble. No solo buscaban matar, sino forzar la renuncia pública a la fe. Querían quebrar el espíritu de la comunidad con rituales como el fumie, que obligaba a la gente a pisotear imágenes sagradas para probar que no eran cristianos. Entonces, con todo esto en contra, ¿cómo es que alguien sobrevivió? La única respuesta posible fue desaparecer, pasar a la clandestinidad y dar inicio a una de las historias de fe secreta más fascinantes que existen. Y así nacieron los Kakure Kiristian. Por más de 2 siglos, 250 años, estas comunidades mantuvieron su fe viva, sin sacerdotes, sin iglesias, sin ningún contacto con otros cristianos del mundo, en secreto absoluto.
Y para lograrlo, tuvieron que reinventarlo todo. Las iglesias se convirtieron en cuartos secretos, las misas en oraciones que sonaban a cantos budistas. Los sacerdotes fueron reemplazados por los ancianos de la comunidad, que pasaban la fe de generación en generación. Su supervivencia dependía de ser invisibles. El ingenio que desarrollaron fue simplemente increíble. Fusionaron su fe con el budismo y el sintoísmo para crear algo único. Por ejemplo, tomaron a Canon, la deidad budista de la misericordia, y la convirtieron en una representación oculta de la Virgen María. Así, podían rezarle a la vista de todos sin que nadie sospechara. Pero el legado de esta historia de persecución y supervivencia no termina ahí. Resuena hasta nuestros días, y lo hace de una manera profundamente trágica. Vayamos al 9 de agosto de 1945. La bomba atómica que iba dirigida a la ciudad de Kokura es desviada por culpa de unas nubes. El objetivo secundario es Nagasaki. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. Por un cambio en el viento, la bomba explota justo sobre Urakami, el mismo distrito donde los cristianos ocultos habían mantenido su fe por siglos, y donde se levantaba la catedral católica más grande de Asia Oriental. En un instante, 80.000 personas murieron. La comunidad que había sobrevivido a siglos de persecuciones, de espadas, de crucifixiones, fue devastada. No por un shogun, sino por el arma más destructiva jamás creada. Y sin embargo, incluso frente a este horror, para sobrevivientes como el Dr. Takashi Nagai, este evento se vio a través del lente de su propia historia. Lo interpretaron como un último martirio, un sacrificio por la paz mundial, un eco de la larguísima historia de su comunidad. Esta frase, que a menudo se usa para hablar del martirio, nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza al final de esta saga. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que una fe logre perdurar a través de una pérdida tan pero tan inimaginable?